Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a dar comienzo al turno de comunicaciones. Yo me llamo José David Gutiérrez, soy miembro del Consejo Independiente de Protección a la Infancia y es para mí un honor pues comenzar este turno de comunicaciones, ¿no? Siendo sobre todo las primeras que vamos a exponer en este congreso que con tanta ilusión venimos desarrollando hoy. Los temas que vamos a tocar esta tarde guardan relación, por supuesto, con la temática que hemos abordado durante todo el día. Y bueno, la dinámica que vamos a seguir, lo digo para aquellas personas que no van a exponer y comunicaciones y tal, es se van a exponer todas las comunicaciones y al final dejaremos un turno de preguntas, ¿vale? Digo para que lo tengan en cuenta para saberlo y hacerlo todo más dinámico. Pues la primera comunicación que vamos a tener, presento aquí justo a mi izquierda a Manuel Jesús Hermosín Mojeda y a Manuel Antonio Conde del Río, con la comunicación competencias sobre uso de smartphones en menores de edad. Bien, el tema de los smartphones, que me imagino que todo el mundo conocerá ya que es un smartphone, entonces no hace falta que lo definamos. Es algo que preocupa bastante, sobre todo a los que somos padres, porque cada vez estamos viendo que los niños acceden a los smartphones a edad más temprana y entonces pues es un tema que tiene que ser tenido en consideración, ¿no? Y creo que este tema que está en la calle, que cada vez es un fenómeno más frecuente, pues tiene que ser tenido en consideración también desde el ámbito educativo, no solamente por parte de los padres, sino también desde las instituciones, desde las escuelas, pues tienen que tener cabida, porque evidentemente hay que educar con los medios. Ya los medios son más amplios que los que teníamos hace unos años y entonces consideramos que hay que preparar un poco a la sociedad para lo que va a venir. La escuela siempre va un poquito por detrás de cómo evoluciona la sociedad, pero de todas maneras pues conviene ir teniendo en consideración algunos aspectos, ¿no? Entonces, que es una revolución está claro y consideramos que hay una serie de riesgos y de dificultades que tendríamos que tener en consideración, ¿no? Ahora mismo el acceso de menores de edad a los smartphones se sitúa aproximadamente en los 11 años, de media. O principalmente a los móviles y después a los smartphones se produce un par de años más tarde, pero es a los 13 años. En estudios que hemos hecho en diferentes centros educativos, pues se considera para los niños, por ejemplo, los niños tienen la percepción, concretamente en una experiencia que se desarrolló en el área de lengua inglesa, cuando se trabaja el tópico de los juguetes para la campaña de Navidad, que uno de los regalos imprescindibles para un niño de tercero de primaria es un teléfono móvil. Y después, un año después, cuando los niños hacen la primera comunión, pues se considera como uno de los regalos estrella el regalar a los niños un smartphone por hacer la primera comunión, algo bastante peculiar porque ya hay incluso algunas campañas de chistes por ahí pululando que dice ¿para qué quieres un smartphone un niño de 10 años? ¿Para que lo llame Bob Esponja o Dora la Exploradora? Porque realmente es algo bastante peculiar, ¿no? Un niño que tiene un teléfono con unas prestaciones que sobrepasan realmente lo que un niño de esa edad necesita. Muchas veces los padres, ¿no?, para tenerlos controlados, por tal, pero lo que sí es cierto es que cuando termina esa función de tener al niño controlado, después el niño tiene acceso a un mundo de posibilidades bastante grande, porque el móvil, un smartphone, tiene conexión a Internet. Si no tiene la precaución de tener los filtros adecuados, pues el universo de posibilidades es ilimitado y entonces pues podemos encontrarnos con un montón de situaciones que se pueden dar precisamente por utilizar los móviles, ¿no? ¿Dónde se suele utilizar los móviles más frecuentemente? Pues la calle,
debido a que hay algunas compañías telefónicas que incluso te ofrecen redes por el propio sistema de red que tiene la compañía en la propia ciudad, ¿no? Entonces, nos encontramos con que en la calle en torno al 43,7% y en torno al 50% indican que lo utilizan con más frecuencia durante los fines de semana. ¿Cuáles son los riesgos que nos podemos encontrar? Pues hemos considerado 3 fundamentalmente, como son el grooming, el sexting y el ciberbullying, que concretamente en el grooming podemos inferir que se aplica al proceso de entablar una relación de noviazgo con un menor. Cabe mencionar que el objetivo de dicho proceso no necesariamente se sitúa en la culminación o encuentro con el menor, porque hay mucha gente que lo utiliza simplemente por ver imágenes, sino que puede enfocarse en el arreglo de o bien en conseguir que el niño le transmita contenido de algún tipo fundamentalmente erótico. En el sexting, pues estamos viendo cómo hay una determinada moda ahora parece ser que como lo hago en el ámbito de mi casa y lo estoy grabando a través del móvil, parece que no me ve nadie, y entonces pues es envío de fotografía y vídeo con contenido de cierto nivel sexual, tomadas o grabadas por el propio protagonista de los mismos, ¿no? Mediante el teléfono móvil. Y después, en el ciberbullying, pues es algo bastante frecuente. Es el acto de verter amenaza o insulto, expandir rumores, así como el contacto no deseado con desconocidos y la publicación de información falsa o injuriante mediante dispositivos de comunicación electrónicos. Ahora mismo, con el tema del WhatsApp, estamos asistiendo a auténticos folclores en los colegios, porque los niños tienen sus propios grupos donde se dicen de todo, y después eso revierte evidentemente en el centro educativo, porque vienen a preguntar a los padres, oye, ¿qué pasa? Que este niño está insultando, que esta niña está insultando, que le están haciendo el vacío, que no sé cuánto. Claro, porque tienen acceso a la red, pero no tienen la madurez suficiente para comprender a veces el alcance de lo que hacen. Y después esto también está motivado porque observamos que los adultos utilizan los grupos de WhatsApp para decir auténticas burradas de los maestros, de otros niños, se convierten en la agenda del niño, entonces el niño no sabe en qué sitio se queda y cosas por el estilo, ¿no? ¿Están preocupados los padres por esto? Evidentemente sí están preocupados los padres por esto, pero hay muchas veces que cuando deciden no adquirir el móvil para el niño, dicen, es que mi niño va a ser el raro y yo no quiero que mi niño sea el raro del grupo, o bien le doy acceso al móvil pero no controlo los contenidos, el niño lo utiliza solo, lo utiliza en su dormitorio solo, lo utiliza en la calle solo y no hay ningún tipo de filtro ni ninguna cosa que pueda, pues en cierta manera, controlar lo que el niño está haciendo, ¿no? Los niños muchas veces se meten en aplicaciones que no conocen o no saben que tienen un coste económico y entonces pues bueno, se producen algunas veces auténticos problemas económicos para poder sufragar determinadas aplicaciones que los niños hacen, ¿no? Ahí tenemos un pequeño resumen de todas estas situaciones que se pueden dar. De todas maneras, tampoco podemos ser ciegos a que esto es una realidad y en los centros educativos yo creo que tenemos que plantearnos, los que somos educadores, que bueno, si no puede con el enemigo, únete a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues atajarlo desde el centro y proponer actividades educativas, evidentemente no solo para los niños, porque también muchas veces son los padres los que necesitan esa formación, ¿no? No sé, por parte de la Junta de Andalucía ahora mismo se ha incorporado una asignatura que es Cultura y Práctica Digital en sexto de primaria. A mí me parece muy tarde porque aunque la competencia digital se diseña desde primero de primaria, tener una asignatura específica solo en sexto y además con una carga lectiva muy ridícula, pues en un mundo en el que absolutamente todo se hace con el ordenador me parece algo realmente, bueno, mejor es eso que no tener nada, pero de todas maneras creo que habría que repartirlo un poquito más a lo largo de la educación primaria. Me pierdo entre tanto papel. Los planteamientos que hace la LOMCE son concretamente que
en esta sociedad asentada en la cultura digital, las administraciones educativas tienen la responsabilidad de adecuar los procesos educativos, dejando de pensar que las tecnologías de la información y de la comunicación en sí mismas producirán cambios en la enseñanza y el aprendizaje, asumiendo que son instrumentos mediadores cuya eficacia depende de la intencionalidad pedagógica de la didáctica de su uso. Se hace mención concretamente desde la Junta en que los dispositivos móviles a través de los cuales se puede acceder a Internet y los abusos del mal uso que pueden darse a través de estos medios, pues hay quienes ven que estos usos ciudadanos son una liberación y al mismo tiempo son un peligro. Y nosotros debemos de situarnos en una postura intermedia en la que advirtamos de los riesgos que supone el tener acceso y también las posibilidades educativas que ofrece pues tener acceso precisamente a la telefonía móvil, que es un dispositivo muy cómodo de poder manejar en el centro. Concretamente, positivo, hay oportunidades en Internet para los niños y niñas que pueden ayudarles a su madurez, crecimiento personal y satisfacción. Por lo tanto, el reto es no perder esas oportunidades que son difícilmente recuperables. Lo negativo, pues el uso inadecuado, como ya hemos comentado, ¿no? Muchas veces se le dice a los niños, yo hago el experimento muchas veces entre mis propios alumnos, les digo, a ver, ¿tú te harías una foto en bañador y la pondrías en una farola en la Plaza de las Monjas o en todos los árboles de la Plaza de las Monjas? Los niños, uy, no, por favor, imposible. Le digo, ¿te has hecho una fotografía en la playa este verano y la has colgado en tu perfil de Facebook? Sí. Digo, pues date cuenta que tu perfil de Facebook, primero, no tienes 14 años, porque yo doy clase en primaria, luego los niños terminan con 11 para 12. Digo, no tienes la edad para tener un perfil de Facebook, sin embargo lo tienes, luego ya es el primer inconveniente. Segundo, lo estás haciendo peor que poner en la Plaza de las Monjas una foto, porque el que pase por la Plaza de las Monjas la verá en Internet, la foto, la copia de la copia de la copia, al final llega a todos los sitios. Me termino ya. Bueno, pues entonces, evitar las consecuencias negativas también a través de una escuela de padres y después prevenir, evidentemente, las conductas delictivas, ¿no? Tener un canal poderoso para la comisión de delitos, no tanto de los niños y niñas, sino muchas veces por los enfermos que se dedican a entrar en las redes para hacer lo que no deben con los niños, ¿no? Entonces, equilibrio entre el uso para tener acceso también a otras actividades. Los niños no se pueden pasar las horas con los dispositivos móviles, sino que tienen que hacer un equilibrio entre actividades en grupos, familiares, etcétera. Y, bueno, también educación o programas educativos. Creo que los educadores sociales tienen un papel ahí muy importante, precisamente en la educación familiar. Desgraciadamente, cuando se montan escuelas de padres, los que acuden son los que menos necesitan que se les diga este tipo de cosas. Pero bueno, algo habrá que hacer, por lo menos intentarlo desde las instancias educativas para que esto pueda tener un buen fin. Y bueno, aprovechar las posibilidades que nos brinda evidentemente los dispositivos y el acceso a las redes, etcétera, etcétera. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel Jesús. Bueno, presento rápido, ya que está aquí en la mesa. Para los que acaban de llegar, hemos soltado, ¿vale?, la primera comunicación, la segunda. Y pasamos con Manuel Antonio Conde, con la formación intercultural en la educación no formal. No te preocupes. Vamos a... Discúlpenme, pero yo he salido de clase para venir a esto. Operación, como lo de ahí otra vez. Gracias a vosotros. Chao. Bueno, vamos a ver si los medios técnicos me permiten hoy dar la comunicación. Me parece ser que tenemos hoy... Ahora parece que va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, yo voy a ser rapidito, como no puede ser de otra manera. Y lo que vengo a presentaros es una investigación que desarrollé hace unos meses sobre
cómo la interculturalidad está presente en los planes de formación del movimiento Scout católico. El movimiento Scout católico porque eran los grupos en los que yo podía estudiar este tipo de conceptos, al no haber otro tipo de grupos en esta zona, ¿no? Ahora, de todas maneras, iré profundizando poco a poco. Mirar, la investigación la quise desarrollar en el contexto donde existe una mayor interculturalidad, como en este caso es en las dos poblaciones de Palos y Moguer, que es donde se presenta un índice de personas de otras culturas, de otros orígenes, de otras nacionalidades, y que conviven todos esos niños dentro de los grupos Scout que desarrollan su labor allí, ¿no? Primero os voy a hablar un poco, una breve síntesis de qué es el movimiento Scout, ¿no? Por lo menos para situarnos a aquellos que no conozcáis el movimiento, ¿no? Mirar, el movimiento Scout nace hace más de 100 años y su fundamento, como podéis ver ahí, el método como tal tiene 3 principios fundamentales, que son la autoeducación progresiva de los niños y de los jóvenes, la educación por la acción y programas progresivos y atrayentes. Eso le brinda la oportunidad de tener muchos miembros en todo el mundo y en todos los países del mundo democráticos. En los países que no existe la democracia no existe el movimiento Scout porque es uno de los pilares fundamentales. Y veis aquí el logo de Naciones Unidas y de UNICEF, y no es casual, es algo importante para el movimiento Scout, pues para que el movimiento Scout se desarrolle adecuadamente en determinados países, necesita tanto de Naciones Unidas como de UNICEF para poder desarrollarse. Y a su vez, UNICEF necesita del movimiento Scout para poder desarrollar los objetivos que tiene para con la infancia. Fijaros, en el año 47, Naciones Unidas se plantea de que necesita una serie de organizaciones que le ayude para conseguir su objetivo en distintos países. Por ello, en el año 47 decide de incluir al movimiento Scout dentro del órgano consultivo, en el órgano consultivo económico y social, y eso le permite al movimiento Scout tener un lugar privilegiado para poder desarrollar muchos programas y desarrollar muchos trabajos en países con cierta dificultad, ¿no? Todo ello se le une posteriormente cuando se firman unos protocolos de acción con UNICEF y le permite trabajar con los niños muchos de los programas que se desarrollan en UNICEF. Y a UNICEF le ayuda porque, claro, se nutre de una red de voluntarios muy grande para trabajar muchos programas, no solamente programas de salud, sino programas también de educación, de ocio, de tiempo libre y, bueno, bastantes cosas, ¿no? Tampoco quiero insistir mucho en este tema porque tampoco es el centro de mi investigación, ¿no? Pero sí quería presentaros un poco para que entendáis por qué he elegido este contexto, ¿no? En la provincia de Huelva existe un movimiento Scout, una cultura Scout muy amplia, donde actualmente me parece, según el último informe que leí, eran aproximadamente unos 1.200 niños, tenían en los distintos grupos y operaban, me parece que a través de 14 grupos en distintas localidades. Y a mí me preocupaba mucho el tema de la interculturalidad, cómo lo estaban trabajando, ¿no? Y cómo se trabajaba tanto dentro de los programas de formación y cómo ese trabajo dentro de los programas de formación del voluntariado luego se llevaba a cabo en el trabajo con los niños, ¿no? Entonces, en esta investigación lo que quise es ver cómo están trabajando los voluntarios. Para ello utilicé un instrumento que fue una encuesta que le pasé a los educadores que trabajaban directamente con los niños en esas dos poblaciones que ya elegí, como os he dicho antes, por la casuística que reunía. Y también utilicé 6 entrevistas.
si no mal recuerdo, eran 3 entrevistas en un grupo y otras 3 entrevistas en otro grupo, al azar. De tal forma que cualquiera de los responsables que estuviera en aquel momento me pudiera contestar y no centrarme solamente en aquellos responsables o voluntarios que eran aquellos más implicados, ¿no? Para conocer también la valoración de gente a lo mejor que fuera más nueva y demás. De las encuestas que pasé a los voluntarios que estaban en los grupos, aproximadamente un 90% de voluntarios contestaron las encuestas, con lo cual me ayudó muchísimo para poder... Voy bien de tiempo, ¿no? Sí, sí. Me ayudó mucho para poder profundizar en la investigación, ¿no? Os voy a presentar solamente 4 de las tablas que me parecieron más interesantes en su momento por el resultado que dio. Fijaros la primera tabla que pone: la inmigración es un problema, y me encontré con que un 50% decía que sí y otro 50% decía que no era un problema. Claro, eso me llamó muchísimo la atención, porque claro, eso es un dato muy frío en una encuesta donde era de esto de casillas de sí o no. Entonces, claro, yo decía, bueno, esto me resulta un poco extraño. Entonces, ¿cómo pude descubrir un poco realmente qué es lo que ocurría con ese 50% a través de las entrevistas, ¿no? Entonces, sí es curioso que en las entrevistas todos los entrevistados coincidían en que efectivamente era un problema, pero que no era un problema el hecho de la inmigración, sino era un problema que el contexto donde se estaba dando el caso de muchas personas inmigrantes no estaba adaptado para cubrir las necesidades de todos. Entonces decían que no era un problema que hubiera inmigrantes, sino que era un problema que nosotros no hemos sabido adaptar la legislación, las ayudas, la forma de trabajar, la educación, etcétera, a esa llegada de los inmigrantes. Otra de las preguntas que veis ahí es si el país está amenazado por una invasión migratoria. Bueno, no he dicho que las preguntas no las redacté yo. Las preguntas es sobre otro trabajo que anteriormente había hecho Cruz Roja en Madrid, también en un contexto similar. Entonces, lo que hice fue recuperar esas mismas preguntas y lanzarlas de la misma forma a estos voluntarios, ¿no? En esa segunda, como veis, claramente salió mayoritariamente el no, y en los entrevistados todos coincidían en que no era un problema. Y además me llamó mucho la atención que todos, y las entrevistas fueron, bueno, como se hacen las entrevistas, ¿no? Individuales, a cada uno de ellos, y todos, una cosa curiosísima era que les parecía que la pregunta estaba mal redactada, porque decían que la palabra invasión no era la palabra más adecuada para hacer la pregunta. Eso es un dato significativo, ¿no? La tercera tabla que veis ahí, si es correcta la denominación de inmigrantes irregulares como ilegales. Igualmente, en las entrevistas, todos coincidieron que la palabra ilegal no puede definir a los inmigrantes irregulares. Eso coincidieron todos. Y la cuarta que os presento aquí, en este caso, es que si existe vinculación entre el número de delincuencia y la inmigración. Pues los entrevistados igualmente, todos coincidieron que no hay correlación entre una cosa y otra. Es decir, el hecho de ser inmigrante no tiene por qué conllevar la delincuencia, pero sí casi todos decían que indudablemente que a mayor población en un territorio, pues probablemente suba el índice de delincuencia, pero no por el hecho de que sean inmigrantes, sino que hay más personas y entonces pues tiene que haber también más delincuencia como hay más nacimiento o cualquier otra cosa, ¿no? Y para terminar, las conclusiones a las que llegué en la investigación es que los educadores presentaban, bueno, pues una buena formación en cuanto a la interculturalidad, que los planes de formación probablemente se adecuaban a los objetivos que querían conseguir, que los educadores en líneas generales estaban bastante sensibilizados, pero yo le ponía un pero a mi investigación de que, como habéis visto en esas tablas anteriores, existe... Ay, le he dado donde no era, aquí.
Si veis en algunas preguntas existe un 2, existe un 3 en cuanto a lo negativo, ¿no? Al aspecto negativo. Entonces creo, y de hecho una de mis recomendaciones posteriormente a los scouts fue que, bueno, que tenían que seguir trabajando este tema, que es decir, que no podían parar en sus planes formativos, porque a los voluntarios en el movimiento scout tienen un proceso. Cuando entran los voluntarios, que son todos adultos, de aproximadamente un par de años de formación para que puedan sacar el título de monitor de tiempo libre, que les obliga la ley a tenerlo y tal, y dentro de esos planes formativos donde está la educación en interculturalidad, y yo les decía, digo, pero es importante seguir trabajando en este tema. Y es importante, no cuando termina el proceso formativo del voluntario, parar la formación, sino que hay que seguir trabajando y sobre todo sensibilizando, porque hay conceptos que van cambiando, hay cosas que van naciendo nuevas y que hay que seguir trabajando con todos los voluntarios. Y en cuanto a la investigación, después de terminar la investigación, yo descubrí que tenía varias cosas que podría mejorar. Una de ellas es que cuando hice las encuestas no tuve en cuenta dos factores. Uno, el tema de género. En la encuesta no tuve esa precaución de ver si la encuesta se la hacía a una mujer o a un hombre, ni tampoco tuve en cuenta un tema que creo que se debería haber tenido en cuenta, es el tema de los tramos de edad. No es lo mismo la formación que pueda tener un adulto, a lo mejor con 40 o 50 años, que a lo mejor la formación que pueda tener un joven de 20 años. Entonces, creo que debería haber metido esos dos parámetros a la hora de hacer las encuestas. Y luego, otra cosa que también descubrí que debería haber hecho anteriormente es haber utilizado un grupo de control. Un grupo de control, otro grupo scout, que no trabajara tanto la interculturalidad porque su contexto no hubiera personas de otras nacionalidades y tal, ¿no? Entonces, para poder contrastar los datos, tanto de estos dos grupos como cuál era el resultado que me daba con los voluntarios de otro grupo, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, esta es la comunicación. Listo, ¿no? Pues nada, pues seguimos con la tercera comunicación. Os dejo con Gemma, ¿vale? Y nada, ella misma... Yo me presento. Tú misma te presentas si quieres. Venga, continuamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Soy Gemma Carrasco, responsable de sensibilización de la ONG Crecer con Futuro. Y bueno, mi comunicación es sobre la figura de familia colaboradora como un recurso reparador para los niños y niñas que viven en centros de protección de menores, ¿vale? Así que, bueno, deciros que he estado 12 años trabajando en centros de protección de menores y la figura de familia colaboradora es bastante desconocida, así como el acogimiento y la adopción no suenan más y hace más años que están vigentes y que se promocionan y se fomentan. La figura de familia colaboradora no es así y ahora os voy a explicar un poquito en qué consiste y sobre todo a quién va dirigido nuestro proyecto. Deciros que, como datos significativos sobre el colectivo con el que trabajamos y a quien va dirigido nuestro proyecto, en España hay 15.000 menores, niños y niñas, que viven en centros de acogida y en Andalucía son más de 2.000. Entonces, bueno, hablamos de gran parte de nuestro futuro, porque los niños y las niñas son nuestro futuro y estamos hablando de un número bastante importante, con lo que por eso desde nuestra ONG pues nos ocupamos de que estos niños y niñas tengan los recursos suficientes para que en el futuro sean hombres y mujeres que tengan las mismas oportunidades, las mismas posibilidades que el resto de niños y niñas que tienen una situación pues más favorable con respecto a su familia biológica, ¿no? Los niños y niñas que viven en centros de acogida son menores que son retirados de su familia biológica por diversas situaciones y circunstancias y vienen de familias desestructuradas. Entonces, lo que sucede es que se detecta una situación de desprotección que sufren estos menores y son retirados de su entorno familiar. En ese momento entran dentro de un sistema de protección y hay diferentes opciones con las que pueden contar estos niños y niñas.
A grandes rasgos, ese esquema para que lo tengáis un poco así una idea. Los menores que son declarados en situación de desamparo son retirados de la familia biológica, tienen dos grandes opciones, adopción y acogimiento. Y dentro del acogimiento encontramos dos grandes bloques, el acogimiento familiar y el acogimiento residencial. El acogimiento familiar puede ser en familia extensa, que son parte de su propia familia biológica, o en familia ajena, que es con familias que no tienen nada que ver con su familia biológica. Y por otro lado tenemos el acogimiento residencial, que son los niños y niñas que viven en centros de acogida. Y estos son los destinatarios del programa que nosotros llevamos a cabo, que es el programa de familias colaboradoras. Bien, pues cuando decimos familia, hacemos mucho hincapié en que no nos referimos a modelo tradicional padre-madre con hijos, que colabora con un niño o una niña que vive en un centro de acogida. Familia colaboradora puede ser en Andalucía, cualquier familia, pareja o persona mayores de edad interesada en colaborar con menores que viven en centros de acogida los fines de semana y vacaciones. Es decir, yo individualmente soy familia colaboradora y he sido familia colaboradora de un adolescente de 16 años que vivía en un centro de acogida. Cuando hablamos de familia colaboradora, hablamos de un referente para un niño o una niña que vive en un centro de protección de menores, que va a estar acompañándolo mientras que ese niño o esa niña está dentro del recurso de acogimiento residencial. Es decir, la familia colaboradora es complementaria al acogimiento residencial. Es un recurso para los niños y niñas que viven y van a seguir viviendo en centros de acogida. Con respecto a este colectivo, lo que nos encontramos es que la inmensa mayoría de los niños y niñas que viven en centros de acogida tienen una edad de media de 12, 14 años, ¿no? Entonces, en estas edades es complicado que encuentren familias interesadas en acogerlos o adoptarlos porque ya tienen una edad que, bueno, que no están acorde con el perfil que demandan los solicitantes de acogimiento y adopción, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que al final lo que sufren estos niños y niñas es que son internados en centros de acogida y permanecen en ellos y viven en ellos hasta que cumplen su mayoría de edad, los 18 años. Y además, todos estos años están viviendo en centros de acogida sin tener un referente familiar sano y estable, con lo cual estamos un poco condenando a que en el futuro repliquen la historia de su propia familia biológica, ya que no tienen ningún modelo familiar normalizado que poder reproducir en el futuro, ¿no? Entonces, la familia colaboradora, más allá que cubrir un espacio de ocio o de tiempo libre de niños y niñas y hacer actividades con ellos y que se lo pasen bien, es un recurso que para ellos suponen un respiro, un descanso y un paréntesis de su vida rutinaria dentro del centro de acogida, que le aporta la familia biológica un montón de herramientas con respecto a cómo desarrollarse en el futuro y además es un modelo familiar que reproducir. Ellos vienen de una familia desestructurada, es el modelo que tienen, y después se incluyen en un espacio de institucionalización que no es tampoco una familia. O sea, entonces no van a tener ninguna otra posibilidad que reproducir en el futuro, ¿vale? Sobre los beneficios, bueno, beneficios para los menores, un montón, no solo para los menores, la familia también tiene muchos beneficios, ¿no? Pero con respecto a los menores, pues, como he dicho antes, ¿no? Consideran un referente familiar sano y estable para el menor, significan un apoyo emocional y afectivo. Estos niños son niños y niñas que se muestran inseguros, que se muestran desconfiados con respecto sobre todo a los adultos, porque bueno, vienen de historias de abandono, de abuso, de maltrato, entonces ellos traen ya como unos antecedentes y un pasado que no les apoya con respecto a cómo sentirse ellos a nivel emocional, ¿no? La familia colaboradora lo que les aporta es que ellos encuentren que son importantes para alguien, que son especiales para alguien, sienten que hay alguien que está pendiente de ellos y para ellos es muy importante. Dentro de los centros de acogida, quiero decir, a favor de los profesionales que trabajan ahí, que he estado bastantes años trabajando ahí, se trabaja a nivel emocional y a nivel afectivo. Es decir, los educadores están preparados y se involucran y se implican a nivel emocional con estos niños y niñas. Sin embargo, estamos hablando de un contexto de 8, 10, 12, 20 menores en el cual es complicado que tengan una atención tan individualizada y que se sienta de esa manera especial, porque realmente, bueno, pues todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones dentro del centro
Y no es lo mismo a que estén en una familia y sientan que tienen una atención especial, que no sé, que le hacen su comida favorita o que le llevan al parque que más les gusta. En fin, cualquier cosa que sea especial para ellos es complicado que se dé en el centro, lo cual no significa que estos profesionales les den un cariño y se impliquen emocionalmente con los menores. Cuando digo que la familia colaboradora es un referente sano y estable, lo que quiero decir es que es súper importante para estos niños que tengan una figura adulta que se mantenga en el tiempo y que de verdad ellos sientan que haya alguien que cabe la posibilidad que no les abandone. Ellos vienen de una experiencia previa en la que su padre, su madre o cualquier que sea su familia biológica que los cuidara, sus abuelos o sus tíos o quien fuera, les han abandonado. Ellos sienten, aunque no sea una realidad, aunque no haya sido así realmente, o si haya sido, depende de cada caso, pero ellos sienten que los han abandonado. Entonces, si mi padre o mi madre o ambos, que se supone que son los adultos que más me tienen que proteger, que más me tienen que cuidar, que más me tienen que querer, me han abandonado, ¿en quién yo voy a confiar? ¿Cómo va a haber alguien que se comprometa conmigo si ellos no lo han hecho antes, ¿no? Entonces, por eso decimos que la familia colaboradora es una experiencia reparadora para estos niños, porque les hace que encuentren evidencias de que puede ser diferente a como ellos lo han vivido antes. Es la única manera en la que ellos van a poder confiar en otras personas, establecer vínculos seguros, poderse relacionar de manera normalizada con otras personas y llevar a otro tipo de relaciones esa misma relación que tienen con la familia biológica. Saber comunicarse de manera diferente y entender que lo normal no es lo que ellos han vivido ya, que hay otras posibilidades, que hay otras opciones, que hay otra manera de relacionarse y que ellos pueden estar dentro de esa forma, ¿vale? Con respecto al autoconcepto o autoestima, pues lo que acabo de explicar, ¿no? Cuando uno se siente querido, cuando uno se siente protegido, cuando uno se siente cuidado, eso te lleva a pensar que tú mereces ese cariño, cosa que ellos antes pues han pensado que no, que eran personas que no merecían ser queridos, ya que sus padres no lo habían hecho con ellos como ellos piensan que tenían que haberlo hecho, ¿no? Entonces, es una forma de quitarles la razón de que no merecen ese cariño, de que no merecen esa atención, ¿no? Y con respecto a las relaciones personales, pues lo que comentaba antes también, ¿no? En el momento en que ellos tienen una experiencia en la que vinculan de manera segura, se relacionan de manera normalizada con otras personas, eso van a poderlo llevar a cabo con otro tipo de relaciones. Estos niños y niñas suelen tener problemas con las relaciones interpersonales. No establecen vínculos reales, no, o sea, les cuesta la misma vida. Son niños y niñas que, yo recuerdo mi experiencia en centro, se relacionaban a lo mejor en la escuela con sus compañeros, pero después no quedaban con sus compañeros en las tardes a salir a jugar como otros niños y niñas. O sea, les cuesta muchísimo relacionarse fuera de un contexto y extrapolar eso a otro contexto. Se relacionan en clase, sí, con su compañero de al lado, hablan, juegan en el recreo, pero después, en las tardes, solo se relacionaban con los niños de su propia casa. Les costaba mucho relacionarse con otros menores. Y lo mismo con las relaciones con los adultos, o incluso más. Ellos crecen en un contexto, en un centro de menores, en el que los adultos referentes no son estables. ¿Por qué? Pues porque una educadora se queda embarazada y coge una baja por maternidad. Llega un verano y los educadores están siendo sustituidos por otros profesionales que están sustituyéndolo en sus vacaciones. Alguien cambia de trabajo y se va de la casa y se va a otro sitio a trabajar. Entonces, ni siquiera en su propio contexto, donde están ellos estables en el tiempo, encuentran ese referente estable en algunos casos, cuando hay esos cambios de profesionales y esos vaivenes de referentes, ¿no? Sobre el vínculo seguro, pues lo que comentaba antes, ¿no? El vínculo se establece en la infancia más temprana y sí que es verdad que hay ciertos daños que son complicados reparar, porque cuando tú no lo has recibido desde pequeñito, pues cuesta mucho después poder establecerlo, sin embargo no es imposible. Es decir, está comprobado que cuando tú eso lo trabajas, aunque ya tengas más años y tu infancia esté más avanzada, hay cosas que tú sí puedes reparar y hay relaciones que tú sí puedes establecer. Entonces, bueno, pues es una oportunidad para ellos para restablecer este vínculo con otras personas referentes suyas. Y son un modelo familiar que reproducir en el futuro. El beneficio no solo está en el momento presente, sino que esa experiencia les sirve en el futuro para poder reproducir ese modelo familiar sano y estable. Para estos niños y niñas es fundamental que haya alguien que esté pendiente de ellos y simplemente el coger el teléfono y que reciban una llamada
de su familia colaboradora que les pregunta ¿cómo te ha ido? Esta semana tenías un examen de lengua, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Detalles como eso, para ellos es súper importante. Yo he tenido casos de niños y niñas que estaban en centro de acogida, que tenían familia colaboradora, y era miércoles y estaban haciendo la mochila para el viernes o el sábado que lo venía a buscar su familia. Y yo decía, pero si todavía te quedan 2 días, todavía queda mucho tiempo, pero es que ellos estaban ansiosos, esperaban en la puerta que llegara la hora que lo vinieran a buscar. Entonces es súper importante para estos niños y niñas el tener una persona ahí para ellos. Y después, de cara a la mayoría de edad, para estos niños y niñas que viven en centros de acogida, a partir de más o menos los 16 años empiezan a desestabilizarse mucho en los centros. De cara a la mayoría de edad. Se asustan mucho, tienen mucho miedo porque ven la llegada ya de que van a salir de los centros, que no sabe qué va a pasar con ellos, hay muy pocos recursos de mayoría de edad. Y para ellos se les hace muy cuesta arriba los últimos años en el centro, donde están sobreprotegidos en los centros y se encuentran con que en poco tiempo no saben qué va a pasar con ellos. Normalmente lo que sucede es que hay muy pocas plazas de vivienda para mayores de edad y en muchísimos casos vuelven con su familia biológica, de donde fueron retirados por una situación que está todavía cuando ellos cumplen 18 años. Entonces ahí hay una serie de contradicciones que, bueno, que las da la falta de recursos y la falta de estructura necesaria para estos niños y niñas. Es totalmente incomprensible e incoherente que retiremos a los niños y niñas de un ambiente que no les favorece. Han sido niños retirados con 15 o 16 años, que los he vivido yo, que han sido introducidos en centro con 15 o 16 años, y a los 2 años pues ya ha terminado el recurso para ti, no hay recurso de mayoría de edad para ti, y de donde hace 2 o 3 años que fuiste retirado, pues ahora vas a volver porque no hay otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que puede significar la familia colaboradora en esta situación? Pues puede significar, por un lado, que aunque vuelvan con la familia biológica, sigan teniendo ese referente ahí y sepan, como a mí me ha pasado con el menor con el que fui familia colaboradora, que simplemente coge el teléfono, tú vas a tener ahí un apoyo de una persona siempre, vas a tener a alguien que te vaya a escuchar siempre, que te vaya a aconsejar y a quien tú puedas acudir, tanto para lo bueno que te pase en tu día a día como para lo malo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay casos en los que es tan extraordinaria la relación entre la familia colaboradora y el menor, que cuando llega a la mayoría de edad, pues se convierte como en parte de la propia familia e incluso se van a vivir con la familia colaboradora. Ya están fuera del sistema, son mayores de edad y probablemente sea eso, la única oportunidad que tengan de experimentar lo que es pasatiempo con una familia normalizada. Y como nos contaba una familia colaboradora nuestra, ¿no?, que colabora con una chica, que hasta el ir a hacer la compra para ella era una fiesta. O sea, esa niña no sabía lo que era ir a hacer la compra a un supermercado. Cosas tan rutinaria y tan corriente, para ellos es sorprendente. O sentarte, como me pasaba a mí con Ramón, ¿no?, sentarte en la estufita a ver la tele, a ver una película, y él estaba, que no quería ir a ningún sitio, o sea, que estaba tan a gusto. Entonces son detalles, son sensaciones que ellos solo van a poder experimentar cuando conviven con una familia. Y aunque sean vacaciones y fines de semana, para ellos es fundamental a la hora de cómo sentirse en el presente y cómo poder replicar eso en el futuro, ¿no? Y por otro lado, a modo de conclusión, pues hay una necesidad que nosotros detectamos de manera objetiva y externa, porque se apueste realmente por esta figura por parte de la Administración, porque en la mayoría de los casos nos damos cuenta que la gente no tiene ni idea de que existe esta posibilidad. La gente solo conoce el acogimiento y la adopción y no sabe que hay una manera de colaborar que está muy al alcance de nuestra mano, que es en fines de semana y vacaciones con niños y niñas que viven en centros de acogida, y que con un simple fin de semana o 2 fines de semana al mes para ellos es fundamental a la hora de desarrollarse de manera sana a nivel emocional en el presente y en el futuro. Así que nada, si queréis más información podéis visitarnos en nuestra página web. Para nosotros es fundamental que sepáis y que conozcáis este recurso, esta posibilidad para estos niños y niñas, y que podáis esto hablarlo, podáis decir que hay 15.000 niños y niñas que viven en situación de desamparo y viven en centros de acogida en España, que hay más de 2.000 en Andalucía, y que la gente sepa que existen, que están ahí y que requieren de mucho apoyo a nivel emocional para que en el futuro pues puedan tener las mismas posibilidades que nuestros niños y nuestras niñas. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar, ¿vale? La verdad que está siendo bastante interesante.
porque son muchos los aspectos que todos los que podríamos abordar en cada una de las cosas que estamos abordando. Está súper cargado de contenido. Una lástima que dispongamos de poquito tiempo, ¿no?, con esto de que sea una comunicación, pero bueno, hay que seguir avanzando. Bueno, aquí tenemos a José, que nos va a hablar sobre las posibles causas del abandono escolar en educación secundaria obligatoria. Cuando quieras, José. Vale, muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Voy a intentar también igualar el nivel que han llevado hasta ahora mis compañeros y compañeras. Y nada, ¿cómo surgió esta comunicación? Pues planteando la hipótesis inicial fue ver las posibles causas del abandono escolar, si eran las típicas causas naturales o había otras causas, ¿vale?, como ahora veremos. Esa fue la hipótesis principal para hacer esta investigación. La educación secundaria en España, ¿vale?, se encuentra, como podéis ver, uno de los puntos de inflexión es el comportamiento inadecuado en primaria. Es decir, uno de los factores principales del abandono escolar suele estar ligado al comportamiento inadecuado en primaria. Y otro clave es la situación familiar, ¿vale? Si es una situación familiar desestructurada, con un padre, solo con una madre, tiende más a tener este abandono escolar. Otro de los factores clave para la educación secundaria en España es la estructura de ella, es decir, la evaluación continua para detectar apoyos en los áreas, también que está dividida en ciclos, como sabéis, 2 ciclos, primero, segundo de ESO y tercero y cuarto. Se puede repetir 2 veces. En fin, estas son cosas de teoría que podéis encontrar y consultar. La Fundación AXIS, en 2013, en el Nombra el futuro comienza hoy, en su trabajo, aborda todos los datos sobre fracaso y abandono escolar, ¿vale? Otros factores que vimos clave en educación secundaria en España son las amistades y las relaciones amorosas. Es decir, en función de las amistades o de tipos de relaciones que tengan en esa edad, va a depender el abandono o fracaso escolar. El alumnado en riesgo de exclusión social debe evitar, o hay que evitar que entre en el pesimismo, es decir, en el abandono, las pocas ganas de ir a clase, etcétera. Y evitar también lo que es no alcanzar el fracaso escolar, que es lo que dice o se intenta con la Ley 8/2013 de la mejora del resultado y el fracaso escolar. Os he puesto ahí una gráfica, ¿vale?, una gráfica del año 2012 del alumnado de 18 años escolarizado en los Estados miembros de la Unión Europea, donde si podéis, no sé si se ve bien, más o menos, si podéis observar, la media de la Unión Europea está en el 79,1, ¿vale?, que es el 2,3 tercios, y España está en el 69,1, ¿vale?, en el año 2012, no está tan mal, ¿vale? Incluso si vemos Chipre o Turquía, que tienen menos del 40%, no hacen que ese porcentaje disminuya, ¿de acuerdo? Porque si veis, la mayoría de los países superan lo que es la media. En este análisis y búsqueda de información, tuvimos esta revisión bibliográfica, tuvimos que buscar diferentes autores para basarnos y tener una base para llegar a unas conclusiones. En 2007, como podéis ver ahí, en el Observatorio de la Juventud, espérate que me he traspapelado también con mi compañero. El Observatorio de la Juventud en España, en 2007, en un informe del fracaso escolar, dijo que este fracaso escolar se iba a centrar en el económico, familiar, de empleo educativo. Y los desglosa por comunidades autónomas, donde curiosamente La Rioja y Castilla-La Mancha
son las peores, tienen mayor porcentaje de abandono escolar, motivado por la repetición de cursos. Y en cambio, País Vasco es el que menos tiene. No está Andalucía, curioso. Bolívar y López, a pesar de todo lo que hablan, como podéis observar, en 2007 por lo menos Andalucía no estaba ahí. Bolívar y López nos dice que hay un absentismo crónico del 3%, es decir, que más del 75% no van a clase, sobre todo entre 14 y 16 años, que es una edad importante. Otro autor, Fuentes, en 2009, en el Rising Education Outcome in Spain, no sé si estará bien, él nos dice que hay puestos más importantes y con bajos ingresos donde los alumnos con 16 años abandonan lo que es la escolaridad y que lo lógico es que cojan trabajos que son de baja y renta, ¿vale? Mena, Fernández y Rivière en 2010 dice que el estudio de sí depende de si repite en primaria, como he comentado anteriormente. Es decir, un factor importante y clave va a ser si el alumno repite en primaria y si es capaz de alcanzar el nivel del resto de alumnos, porque como sabéis, si un alumno repite, lo que suele pasar es que acumula retraso en las materias, se queda atrás, está el típico, el repetidor de clase, ¿no? Y eso conlleva a que sea más difícil. Y estos autores lo confirman en sus estudios. Después, Marjorie Banks, hay entre la R y la I, no es una I, es una J, ¿vale? Estáis mal puesto, en 2003. En otro de sus trabajos dice que hay dos indicadores importantes en el fracaso. Uno es en el entorno del alumno y otro el nivel socioeconómico. ¿De acuerdo? ¿Qué factores están ligados a lo que es el abandono y fracaso escolar? El cambio al pasar de estudiar a trabajar, ¿vale? Si yo me voy a trabajar, me responsabilizo más, los estudios no me aportan nada, ¿qué es lo que hago? Abandono los estudios, ¿vale? Poca ilusión el día a día y a clase, me aburro, no me apetece, me divierto mejor haciendo otra cosa. El entorno sociocultural, el contexto, es muy importante también. El nivel de actitud del profesorado para motivarlo, es decir, si el profesor no los motiva, evidentemente el alumno no va a empatizar y lo que va a intentar es abandonar la escuela. Posible cambio de un centro a otro, ¿vale? Si el alumno si lo más fácil es expulsarlo y el alumno va cambiando de centro en centro, al final lo que va a pasar es que abandone los estudios. Y falta de carencia del sistema educativo, como todos sabemos, ¿no? ¿Qué medidas de carácter extraordinario se llevan para intentar evitar esto? La diversificación curricular, es decir, la diversificación curricular se ocurre siempre en el segundo ciclo, y es cuando ya con el refuerzo, el apoyo, no se ha podido lograr, ¿vale? Incluso la repetición de cursos. Cuando con eso no se consigue que el alumno consiga los objetivos, se hace una diversificación curricular, ¿vale? Otras medidas pueden ser la educación compensatoria, que son programas que lo que intenta es garantizar lo que es la permanencia y la promoción del alumnado. Las adaptaciones curriculares individualizadas, que están las significativas y no significativas, en este caso sería la significativa, que es cuando se intenta cambiar lo que es las partes importantes del currículum para que el alumno se adapte al resto, como son los objetivos, la evaluación y el alumnado con necesidades educativas, ¿vale? Vamos, si tenía alguna pregunta, después el turno. ¿Qué discusión? Dime. ¿Puede hacer una pregunta? Sí. Antes
Antes os comentamos que mejor Al final, ¿no? La pregunta todo. Perdón, porque quería entender que estaba pidiendo perdón por la simple. ¿Ah? Al final lo hacemos. Vale, vale. Los autores, una vez planteado todo esto, para discutir, para llegar a una discusión, tuvimos la búsqueda de diferentes autores, ¿vale? Diferentes autores que han llevado a cabo diferentes estudios, ¿vale? Para que a partir de la base que hemos dicho ahora se consolide lo que es lo que estamos buscando, que son las posibles causas. Gallardo y Nieto, en 2009, en una zona desfavorecida de Sevilla Sur, llevó un estudio donde explícitamente se emplearon y se informaron. Bueno, lo importante es que el fracaso escolar del barrio no estuviera presente, ¿de acuerdo? Entonces, se llevó a cabo en los jóvenes de la comunidad para que una vez salieran no tuvieran un trabajo lo que es deficiente, para que pudieran acceder a otro mercado laboral que no fuera un trabajo que, como se suele decir, es negro, ¿no? Entonces, lo suyo es que salieran de allí y pudiesen encontrar otro tipo de trabajo más con un perfil más demandado, como peluquería, etcétera. Ponferrada, en 2008, se centró en los jóvenes de clase trabajadora y de origen inmigrante de la zona de periferia de Barcelona, y ellos lo que van a diferenciar entre los jóvenes y la relación entre la clase trabajadora y el fracaso escolar, es decir, la relación que había entre si los padres eran de una clase trabajadora y otra, y si había o no fracaso escolar. Gaviani y Kachinowski, en 2010, no sé si, en su proyecto Alternativas al fracaso escolar, prácticas pedagógicas para la inclusión, creó un nuevo modelo de escuela, en contextos de alta vulnerabilidad social, donde había que facilitar el trabajo e intentar que no haya fracaso a la comunidad. Fernández y Rodríguez, en 2008, en un estudio de España, dijo que en 2006 había un 31% de fracaso, ¿vale? De fracaso escolar, no de abandono, ¿vale? Un 31%. Un porcentaje muy alto con respecto a la Unión Europea. Y lo que intentaron es llevar a cabo lo que es la inmigración. Lo intentaron es sí, a ver si lo digo. Lo que intentaron es que los inmigrantes consiguieran acceder al mundo laboral, ¿de acuerdo? Porque era una gran parte de lo que era el porcentaje de abandono, de fracaso, perdón. Y por último, Martínez Otero, en 2009, nos dice la gravedad de datos publicados por el Ministerio de Política Social y Deporte en 2008, donde el 15,8% no llegaba a completar lo que es la primaria. Bueno, la primaria es el primer ciclo de secundaria, a los 12 años. Y que por ese motivo casi el 30% no alcanzaba la secundaria, ¿vale? Unos datos muy, muy tristes. Bueno, y después de haber visto todo esto, ¿qué conclusiones sacábamos? ¿Vale? Unas conclusiones también basadas en algunos autores, ¿de acuerdo? Gavarró, en 2010, dice que el éxito escolar debe estar al alcance de todos, ¿vale? De todos y de todas. Que es necesario un plan de acción coeducativa en los centros, ¿vale? Donde el hombre y la mujer tengan un papel igual, donde el acceso al mundo laboral esté igualado, que la mujer pueda acceder al mundo laboral igual que lo puede hacer el hombre y en trabajos iguales. Y la contribución de toda la comunidad educativa a este fin, ¿vale? En la revista Temas para la Educación del 2010 dice que el fracaso escolar debe ser como una cultura, ¿vale?
una cultura que debe ser implantada en las escuelas, donde padres, madres, alumnos, toda la comunidad educativa pueda participar. Una enseñanza individualizada como corrección motivada por programas o la evaluación de ellas, ¿vale? Evidentemente, una motivación como factor clave del proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Donde hay que intentar evitar los conflictos y entablar lo que es el diálogo. Un adecuado clima de clase, ¿vale? El docente que actúe como orientador y educador, es decir, que sea un guía del aprendizaje. Y uno de los puntos más importantes es la implicación de la familia, ¿vale? No es lo mismo una familia no implicada que una familia implicada en lo que es el centro. Si vemos que una familia no está implicada, es muy probable, no el 100%, pero es probable de que el alumno abandone, ¿vale? Y para terminar, quería poner unas palabras de Malala Yousafzai. ¿La conocéis? ¿No? ¿Sí? Sí. Va a sacar la película en breve, ¿no? Pues no lo sé. Pues sí. Dice que debemos aprender todo y después elegir qué camino seguir. La educación no es oriental ni occidental, es humana. Gracias. Bueno, pues hemos abordado, como he dicho antes, muchísimos temas. La verdad que, como me refería y lo vuelvo a decir, ¿no? Todo cargado de muchísimo contenido. Hemos tocado diversos temas, desde el comienzo hasta ahora el final, de la necesidad de educación, ¿no? Que es la necesidad de invertir, ¿no? En lo que es la educación, que viene a colación a todo lo que estamos desarrollando hoy día, ¿no? Esas carencias afectivas, también lo hemos tocado varias veces en esta tarde, esas carencias afectivas de trabajo de la autoestima, del trabajo con las familias. A su vez hemos tocado también, ¿no? El tema de trabajar el contexto, de entender los contextos donde se desarrolla la acción. Perdón. Y la verdad que todo, vamos, yo creo que podríamos, con cada contenido, ¿no? Podríamos pegarnos aquí lo más grande. Podemos, ya os digo, avanzar muchísimo más. Vamos a proceder... Uy, que se ha ido este para abajo. Gracias. Vamos a proceder, ¿no? A un turno de preguntas. No sé si alguien quiere, bueno, una pregunta, una reflexión o comentar alguna cosita. Ya por ahí al fondo ya tenemos. Y bueno, contamos con unos minutillos para ello. Adelante, adelante. Ahora después lo digo yo aquí con el micro, porque este es el que va a la cámara, ¿vale? Que tenemos un problema hoy de conexión y ya hacemos un... Es que la pregunta era que en esa investigación, si tú has visto algo como razón o causa para el abandono escolar, como el miedo intenso que se vive usualmente en las escuelas, la agresividad competitiva y comparativa que es común desde el día a día de la escuela que estamos viviendo hace ya 200 años. Es que la literatura no lo menciona, el miedo, no hay miedo en la escuela, las personas no se van, no se aburren por eso. Sí, bueno. ¿Qué has visto? Sí, pues. Sí, bueno, dilo tú ya de paso y matamos dos pájaros de un tiro. Vale, me ha preguntado si en las escuelas existe, si hemos investigado si existe miedo, ¿no? En las escuelas a la hora de abandono. Sí. De la investigación que has hecho, ¿lo mencionan, no? La verdad es que no hemos encontrado nada que lo mencione, pero yo me comprometo a buscarlo hoy mismo. Pero evidentemente sí. Yo creo que sí, el miedo en las escuelas, yo creo que es un punto importante. Conocemos ya casos de acoso, que ahí también puede entrar lo que es el miedo, el bullying, el ciberbullying, y ese es un apartado muy importante. Es más, sí. No es solo el bullying. No, es todo. El miedo del alumno
También, sí, claro. Y más si una familia desestructurada. También el miedo, si suspendo, ¿qué va a pasar? Pues me voy a trabajar, que es lo más... Pues incluso con 14 años pues ya están pensando ya trabajar, entonces eso ya es desmotivador. Nada, gracias. No sé si alguien quiere comentar alguna cosilla más. Hombre, esto es interesante, ¿no? El tema de las causas, cómo abordarlas. Pues la verdad que esto también podemos abordar aquí millones de historias, ¿no? Claro, porque cada tema que hemos abordado, pues claro, las causas y todo de diferentes enfoques, ¿no? Claro, por el tema de los scouts, ¿no? Que esa educación para lo que es la acción, ¿no? Y tal, claro, ¿a qué causa se refiere? Es decir, todo podemos desarrollarlo bastante, la verdad que es súper interesante. No sé si alguien quiere transmitir alguna cosilla más. Yo quiero compartir una reflexión que hemos hecho antes cuando la compañera ha hecho la exposición, que desafortunadamente muchas veces es que no somos conscientes de las cosas que ocurren a nuestro alrededor y no conocemos lo que ocurre a nuestro alrededor y pensamos que como a mí no me ocurre o a mi entorno no le ocurre, pues eso no existe, ¿no? Entonces, el programa que ella presentaba sobre el acogimiento familiar, pues para el público general es desconocido, eso no existe. Es un recurso que no existe y claro, pues al no conocerse, pues no se hace uso de ello, ¿no? Y lo más grave de todo es que no exista recursos, es que no existen los 15.000 niños que están enfrentados. Efectivamente, esa era la segunda parte, ¿no? Que ni existe el recurso y además tampoco vemos que existan todos esos niños en esa situación, ¿no? Y creo que es interesante que existan campañas o desde la administración o que sea para dar a conocer la realidad de una, que existe esta cantidad de niños en esa situación y otra de que existe este otro recurso que, bueno, que está al alcance de todos nosotros, ¿no? Y que hay que hacer poco esfuerzo quizás para ayudar y colaborar en este tipo Para un de... resultado muy importante, un poco el esfuerzo para un resultado muy importante. En ese caso yo me pregunto cuáles son las causas de que eso no se desarrolle, ¿no? A colación a lo que veníamos desarrollando, ¿no? De esas causas, ¿no? La verdad que eso es súper interesante. La verdad que a mí me ha sorprendido. Yo, sinceramente, lo desconocía, ¿no? Lo que es la familia colaboradoras y tal. Sí, pues ya llega a pensar, ¿no? A lo mejor que hay familias y tal, pero como lo has explicado, me parece súper interesante. Y vamos, y de hecho contar con nosotros para todo lo que sea el transmitirlo y divulgarlo, ¿no? Porque las cifras que has puesto sobre la mesa de 15.000 niños, que si en Andalucía más de 2.000 y tal, oye, pues habrá que pensar un poquillo, ¿no? Esos métodos, esas vías que tenemos, que habrá que desarrollarlo de alguna forma, ¿no? La verdad que me ha encantado que se haya denunciado. Por supuesto, todo lo demás que hemos hablado, ¿no? Pero como estamos haciendo énfasis en estas cosas, ¿no? Nada. Anything more? Nada más. Pues nada, pues muchísimas gracias. Con esto concluimos el día de hoy. Yo creo que ha sido este arranque, ¿no? de la gira hoy aquí en la ciudad de Huelva. Ya extraemos muchísimas cosas. Perdón. Extraemos muchísimas cosas desde, como hemos comenzado, con los más peques, con los grupos de discusión que hemos elaborado, que ya cuando salgan los resultados, ¿no? Pues ya diremos más cosas. Con las ponencias, ¿no? De César, con las comunicaciones que hay planteadas, los debates que se han ido desarrollando, incluso comiendo, incluso tal. La verdad que me muestro muy orgulloso, ¿no? de poder estar aquí, compartirlo, ¿no? Y sobre todo el potenciar, lo que nos gusta desde el Consejo, ¿no? Es potenciar estos debates, ¿no? Que son tan necesarios. Por supuesto, a lo largo de toda la gira, yo os animo a todos los presentes y a todos aquellos que nos ven ahora mismo por internet, de que sigan, ¿no? Os animo a seguir todos estos contenidos porque, al igual que hemos abordado ahora así como algo más innovador, el tema de familias colaboradoras, pues a lo largo de 50 provincias o 52, pues la verdad que podemos tocar un montón de cosas, ¿no? Y por supuesto a la vez, ¿no? El carácter internacional entre Portugal, Marruecos, Brasil, Colombia, Paraguay, es decir, que todavía nos quedan muchísimas cosas que abordar y os animo a todos a seguir avanzando en esto tan necesario, a ver si poniendo este granito de arena cada uno podemos dar pasos gigantados.
Pues nada, para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros también y muchísimas gracias y estamos en contacto.